Martín tenía con Edelmira un verdadero afecto de amistad, cuya solidez aumentaba a medida que descubría la superioridad de la niña sobre las de su clase, mientras que Edelmira le miraba ya con esa simpatía que en la mujer toma las proporciones del amor, sobre todo cuando no es solicitado. Entretanto, Amador había principiado ya a recoger los frutos de su intriga, cobrando a su supuesto cuñado algunas deudas de juego que éste, por asegurar su silencio, se había apresurado a pagarle, diciendo a su padre, al tiempo de pedirle el dinero, que era para pagar algunas cuentas de sastre. ¿Y cuándo avisa, pues, a su familia?, dijo Amador al elegante, que palideció bajo la mirada de su dominador. «Es preciso hacerlo con tiento», contestó Agustín. «Espérenme siquiera unos 15 días». «15 días. Dejante que me tiene usted avergonzado con la mamita y las niñas, porque les tenía dicho que a todas les regalaría algo». «Esa es mi intención, pero necesito tiempo para pedir a papá la plata sin que entre en sospechas». «Y si entra, ¿qué tiene, pues? Yo no digo que usted no le haga a papá el ánimo sobre lo del casamiento, pero lo de la plata es otra cosa. El viejo es bien rico y no importa que le duela». En Santiago, ciudad eminentemente elegante, sería un crimen de lesa moda el presentarse al paseo 2 domingos seguidos con el mismo traje. De aquí la razón por qué en Santiago solo los hombres se pasean cotidianamente y por qué las señoras sienten, cuando más cada domingo, la necesidad de tomar el aire libre de un paseo público. Los que desean ir al llano y no tienen carruaje en que hacerlo, se pasean en la calle del medio de la Alameda, con la seriedad propia del carácter nacional, y esperan la llegada de los batallones, observándose los vestidos si son mujeres o buscando las miradas de estas, los varones. Para el 19 de septiembre ocurría un desfile de las tropas en el campo de Marte. Antes que el tambor haya anunciado la venida de los milicianos, los coches se estacionan en filas al borde de la Alameda, y los elegantes de a caballo lucen su propio donaire y el trote de sus cabalgaduras dando vueltas a lo largo de la calle. Entre ellos se encuentran Leonor y Matilde, acompañadas de don Dámaso y Martín, para facilitar un nuevo encuentro con Rafael. Mientras tanto, Agustín vivía en su más grande angustia. Esperaba la llegada de Amador tras una noche de insomnio y sobresalto. Mientras Amador ha ido presionándolo y pidiéndole más y más dinero, don Dámaso le ha ido poniendo más dificultades para dárselo y le habla de que debe casarse con Matilde, lo que le angustia aún más, ya que se cree casado con Adelaida. Hasta que finalmente tomó la resolución y le contó toda su desgracia a Martín. De inmediato Rivas entró en sospechas. Ante todo, debemos informarnos en todas las parroquias y hacer registrar los libros de matrimonios desde el día en que usted se casó. Al día siguiente, confirmada la falsedad de la ceremonia, Martín insistió que era preciso enterar a don Dámaso de lo sucedido. A las 9 de la mañana siguiente, Agustín y Martín se hallaban reunidos después de haber salido una hora antes en busca de los certificados que el día anterior habían pedido en las parroquias más inmediatas a la casa de doña Bernarda. Con aquellos certificados, Agustín
había vuelto a la alegría natural de su carácter y prodigaba a Rivas 1000 protestas de amistad y reconocimiento eterno. Amador es capaz de ir a verse con don Dámaso al oír la negativa de usted sobre el dinero. Sí, tiene usted razón, pero es el caso de que yo no me atrevo a ir a hablar con mi padre. Iré yo, le instruiré de todo lo ocurrido. Martín entabló conversación sin rodeos y refirió la desgraciada aventura de Agustín. Don Dámaso lo oyó con la inquietud de un padre que ve comprometida la honra de su hijo y la propia. El honor de las Molina le importaba un bledo y se pasmaba de la insolencia de esa gente que, por conservar su reputación, querían casar al hijo de un caballero. Yo creo que será mejor dar un golpe decisivo antes de que él se presente, le aconsejó Rivas. ¿Cómo?, preguntó don Dámaso. Presentándose usted hoy mismo en la casa y declarando a la madre que el matrimonio es nulo. Por el conocimiento que tengo de Amador, se me figura que hay algún misterio en esto. Es hombre capaz de todo. Y así fue como llegó a casa de doña Bernarda. Cuando estuvo frente a ella, don Dámaso le dijo: «He venido aquí, señora, porque deseo arreglar con usted un asunto desagradable». «¿De qué cosas, señor?», preguntó doña Bernarda. «Las pruebas que yo tengo son incontestables. El casamiento es nulo a todas luces, pero como este es un asunto que puede perjudicar mi reputación y la de mi familia, he venido a entenderme con la señora para que nos arreglemos sin hacer ruido ni dar escándalo». Doña Bernarda hizo venir a Amador. «Hacen ustedes mal en obstinarse», replicó, «porque lo perderán todo. Yo me encuentro dispuesto a dar lo que sea justo en calidad de indemnización por la calaverada de mi hijo, si ustedes consienten en callarse sobre este asunto. Pero si me obligan a esclarecerlo ante los tribunales, seré inflexible y el castigo recaerá sobre los culpables». Salió sin saludar y atravesó el patio entregado a una mortal inquietud. Al llegar a su casa, llamó a su mujer y a Leonor para consultarle sobre la marcha que convendría adoptar en trance tan difícil y delicado. Doña Engracia casi sufre un síncope. «¿Casado con una china?», dijo con voz ahogada, apretando convulsivamente a su perrita de Amela entre sus brazos. «¿Qué dirán, por Dios? ¿Qué dirán?», exclamaba doña Engracia. «Papá», dijo Leonor, ¿no dice usted que Martín fue el que imaginó el buscar las pruebas que usted tiene? Sí, hijita, Martín. Creo que lo más acertado entonces sería llamarle. Él tal vez nos indicará lo que debe hacerse. Yo estoy persuadido de que todo es una farsa», dijo Rivas. «Lo que se necesita es tener una prueba irrecusable de la nulidad de ese matrimonio y comprar el silencio de esa gente», dijo Leonora a Martín en un momento a solas. «Según dice papá, hay 2 niñas, bonitas ambas, y Agustina hace la corte a una sola». Martín no encontró cómo justificarse de aquella imputación tan directa y trató de decirle que si ella pensaba eso de él, se retiraría de su casa muy preocupado. Martín llegó al día siguiente a casa de doña Bernarda a hablar con Amador. «Vengo de parte de don Dámaso», le dijo. «Me ha encargado que me vea solo con usted. Mi objeto, pues,
es el de arreglarme con usted sobre este desagradable asunto de Agustín. Don Dámaso puede probar que aquí se ha cometido una violencia para la cual pedirá un castigo. Si usted confiesa la nulidad de ese matrimonio, don Dámaso ofrece alguna indemnización para transar amigablemente, porque reconoce la falta de su hijo, bien que no podría cometerla sin participación de Adelaida. Fue así como Martín obtuvo lo que se había propuesto, pensando que el éxito conseguido lo aproximaría quizá a Leonor. Llegaron los días de la patria, con sus blanqueados en las casas, sus banderas en las puertas de calle y sus salvas de ordenanza. Resonó la canción nacional en todas las calles de la ciudad. Los 19 de septiembre no es Santiago digna hija de los serios varones que la fundaron. Pierde entonces la afectada gravedad española que durante todo el año la caracteriza. Es una loca ciudad que con alegres paseos se entrega al placer de populares fiestas. Entre una gran muchedumbre, carritos, comida, canciones y vino, en una carreta iba la familia Molina en alegre charla con algunos de sus amigos. Mientras tanto, Leonor decidió ir también al campo de Marte y le pidió a don Dámaso que la acompañara, quien accedía como a una orden ante cualquier deseo de su hija. He aquí cómo llegó a ver a Martín y a su hermano justo cuando acababan de bajarse del caballo y se acercaban a la carreta de la familia de doña Bernarda. Al verlos, sintió en su corazón un hielo que jamás había experimentado. Con el firme propósito de despreciarle y de no pensar más en él, no se ocupó de otra cosa durante la vuelta a la Alameda. ¿Por qué Martín le parecía más interesante desde que otra mujer, joven y bonita, le amaba? Sentíase triste por la primera vez de su vida y regresó a su casa de mal humor. Por su parte, la venganza de doña Bernarda no se hizo esperar. Se presentó en casa de la familia Elías una tarde en que estaba allí Rafael, pocos días antes de la boda. Llevaba al hijo de Adelaida y sin reparos contó la historia y exclamó: «Que diga, pues, don Rafael, si este no es su hijo. Que diga si tiene palabra, si no ha engañado a una pobre niña honrada». Matilde se arrojó a los brazos de su madre con la voz embargada por los sollozos. «Vamos», dijo don Fidel, «espero que no tomarán ustedes a lo serio los desatinos de la vieja. Que hable cuanto se le dé la gana. ¿Cómo podemos nosotros volverle el honor a su hija?». Pero Matilde rompió definitivamente con Rafael, quien decidió refugiarse en un convento y pasar un tiempo en retiro sin recibir a nadie. Al mismo tiempo, Edelmira le escribe a Martín pidiéndole consejo. Doña Bernarda la quiere obligar a casarse con Ricardo, el oficial de la policía, a quien ella no ama. Leonor sigue altiva ocultando su interés y su amor por Martín, quien sigue amándola en silencio y adoración. Un día antes de la fecha fijada para el matrimonio de Edelmira y Ricardo Castaños, ésta le pide ayuda a Martín para huir de su casa, a lo que él le contesta: «Le ruego que medite bien lo que usted va a hacer. Si usted persiste, mañana el carruaje estará pronto a la hora y en el lugar que usted me indica. Permítame entonces que no la deje a usted abandonada a merced de un cochero y que la acompañe a casa de su tía. Será para mí una felicidad el prestarle este servicio».
Pero la criada que acompaña a Edelmira a la iglesia alcanza a ver a Martín, lo que deja una pista que hace sospechar a doña Bernarda y a Amador que se han fugado juntos. Es así como Leonor llega a enterarse por Agustín. «Hermanita», le dijo, «¿no sabes lo que pasa? Vienen a acusar a Martín de que se ha robado a Edelmira Molina, excuñada». Leonor dejó caer un libro que estaba leyendo y se levantó pálida como un cadáver. Tuvo un violento deseo de llorar, pero tuvo fuerzas para dominarse. «Pero Martín me ha negado siempre que tenga amores con esa muchacha», exclamó. Esa tarde, cuando Rivas entró en el salón, Leonor se puso muy pálida al verle acercarse con ese aire de resolución y le dirigió una mirada glacial. Pero esa mirada no intimidó a Rivas, que parecía dominado por una idea fija. Esa idea se encerraba en una reflexión que al separarse de don Dámaso había formulado interiormente así: «Si ella no me cree, ¿qué haremos? Pero yo le hablaré». Con tan firme designio se sentó al lado de Leonor, haciéndolo, empero de manera que los demás no viesen nada de premeditado en aquel paso. «Señorita», le dijo con voz segura, «deseo hablar con usted». «¿Conmigo? ¿No habló usted ya con mi papá?» «Por lo mismo que ha hablado con él», replicó éste, «deseo ahora que usted me haga el favor de oírme». «Su mamá se ha limitado a darme a entender por medio del señor don Dámaso que debo salir de su casa. No he querido alejarme sin referirle a usted la verdad del hecho». Pero a pesar de todo, Martín no logra aclarar su situación. Así fue como se aleja de casa de don Dámaso. Vive en la misma pensión a la que llegara al principio, y una vez terminados exitosamente sus exámenes, viaja durante el verano al norte, a casa de su familia. Cuando llegó de regreso a Santiago a principios de 1851, la Sociedad de la Igualdad preparaba una revolución contra el gobierno con el apoyo de fuerzas militares y masas inmensas de pueblo que acudiría a la cruzada contra el poder. En la reunión a que lo condujo San Luis, oyó Martín calurosos discursos contra la política del gobierno y los cargos que contra él venía formulando desde tiempo atrás la oposición. También por ese entonces, Edelmira se entera de que Leonor no ha creído en la inocencia de Martín. Acude hasta ella y le muestra sus cartas como pruebas de la verdad. Leonor, enamorada y conmovida, envía a Agustín como intermediario. La orgullosa niña se da cuenta de su amor por Martín, pero cuando Agustín lo encuentra para invitarlo a que vuelva a casa de don Dámaso, era la víspera de la revolución en la que Martín se encuentra involucrado. Rafael le aconseja que no vaya a encontrarse con Leonor hasta después de los sucesos que ocurrirán al día siguiente. «Muy pocos», continuó, «poseen el secreto de la fecha. De nuestro club, solo 4 lo saben, y entre ellos y yo hemos distribuido los puestos a los demás. Te he reservado para que seas mi segundo si aceptas el combate. Me opongo a tu visita, Leonor, porque tengo miedo de su poder y no querría que nuestros amigos te tuviesen por cobarde». Martín optó entonces
por escribir a Leonor. Señorita, cuando usted reciba esta carta tal vez habré dejado de existir o me encuentre en gravísimo peligro de ello. Solo con esta convicción me atrevo a dirigírsela. ¿Es un secreto para usted el amor que me ha inspirado? No lo sé. Usted ha sido mi primer y único amor en la vida. La resistencia que la razón me aconsejaba oponer al dominio de este amor no ha tenido poder para cambiarlo. No puedo resistir al consuelo de hablarle de él cuando un accidente natural puede mañana quitarme la vida. Es tal vez el adiós de un moribundo. De todos modos, es una confidencia que entrego a su lealtad y espero que no mire usted con desdén ni trate con burla, porque parte de un corazón que se cree digno de su aprecio, ya que no ha querido mi estrella que lo sea de su amor. Estalla el motín. El pueblo acude en tropel a la plaza de armas, en donde los jefes de la insurrección predicaban la revuelta sin tener armas que ofrecer a los que se presentaban a tomar parte en ella. Entre el estrépito, las balas, los gritos, las piedras, los revolucionarios caen derrotados y entre ellos muere Rafael. En la tropa de la policía estaba Ricardo Castaños y Amador, quienes persiguen a Martín cuando lograba escapar y va a buscar refugio a casa de don Dámaso Encina. Martín alcanza a ver unos momentos a Leonor antes que fuera tomado prisionero, encerrado en una celda y posteriormente condenado a muerte. Cuando un día Leonor y Agustín se presentaron, solicitando ver a Rivas en virtud del permiso que mostraban, recibieron esta lacónica contestación: no se puede. ¿Por qué?, preguntó Leonor con inquietud. Porque está en capilla, contestó el que había dado la primera respuesta. Leonor se apoyó en el brazo de Agustín para no caer, aterrada por el espanto que produjeron en su alma esas fúnebres palabras. La niña se arrojó sobre un asiento de atrás, prorrumpiendo en desesperados sollozos. En estos instantes decisivos, Leonor recurre a Edelmira. ¿Sabe usted la situación en que se encuentra Martín?, le dijo, haciendo sentarse a Edelmira junto a ella. Sabía que estaba preso, contestó ésta, pero ahora, añadió con voz turbada, mi hermano me dice que está condenado a muerte. Leonor se arrojó en brazos de Edelmira exclamando: usted es mi única esperanza, es preciso salvarlo. El corazón de Edelmira se oprimió dolorosamente al oír aquellas palabras que encerraban la confesión del amor que Leonor había ocultado en su primera entrevista. Edelmira acepta el plan que le propuso Leonor. Promete a Ricardo Castaños casarse con él a cambio de su ayuda para que Martín pueda fugarse de la prisión. En la fuga de Martín no hubo ninguna de las peripecias que los novelistas se aprovechan para excitar la curiosa imaginación de los lectores. El soldado que guardaba su calabozo abandonó con él el puesto de su facción. Condujo a Martín por pasadizos solitarios hasta llegar a un patio igualmente solo, en donde, mediante el auxilio de una escalera, ambos salvaron los tejados y bajaron a una calle. Ya fuera de la prisión, Leonor y Agustín lo acompañan hasta donde lo espera un caballo para proseguir solo su camino. Antes de separarse Martín y Leonor, se confiesan su amor. 5 meses después, regresa Martín de Lima y en una carta que le escribe a su hermana, le cuenta el fin de sus problemas y la felicidad que le espera. Mi querida Mercedes, parece que en vez de entibiar,
han aumentado el amor profundo que alimenta mi pecho. He vuelto a ver a Leonor, más bella, más amante que nunca. Para informarte de una vez de todo, te diré que he sabido por Agustín que la hermana de Edelmira, Adelaida, se ha casado con un alemán, dependiente de una carrocería, que Amador anda ahora oculto y perseguido por sus acreedores, que han resuelto alojarlo en la cárcel, y que doña Bernarda vive al lado de Edelmira y cultiva con más ardor que nunca su pasión a los naipes y a la mistela. Una de mis primeras visitas ha sido consagrada a la tía de Rafael. La pobre señora me refirió con los ojos llenos de lágrimas los pasos que su hermano don Pedro dio para encontrar el cadáver de mi desventurado amigo. Agustín me trata como a un hermano y todos los miembros de la familia siguen su ejemplo. Después de esto, ¿qué me queda que agregar? Pintarte mi felicidad sería imposible. Leonor parece haber guardado para mí solo un tesoro de dulzura y de sumisión de que nadie la creía capaz. 15 días después de enviar esta carta, escribió otra Rivas a su hermana, participándole su enlace con Leonor. No tarden, pues, en venirse. Solo ustedes me faltan para completar mi felicidad. Don Dámaso Encina encomendó a Martín la dirección de sus asuntos para entregarse con más libertad de espíritu a las fluctuaciones políticas que esperaba le diesen algún día el sillón de senador. Pertenecía a la numerosa familia de los cuales la falta de convicciones se condecora con el título acatado de moderación.